El Islam, el lado oculto de la fe. Hay aspectos fundamentales que muchos de nosotros ignoramos y que deberíamos conocer. El concepto de clérigos islámicos no tiene el mismo significado que en el cristianismo. Mahoma falleció sin fundar una iglesia, y los imanes, mulás, etc., son fieles como cualquier otro, aunque más versados en las escrituras y, con frecuencia, especialmente piadosos, a su modo. Dale like y únete a Conocimiento Feroz. Al no existir una iglesia, no hay una jerarquía que todos deban reconocer. A efectos prácticos, la palabra de un tosco ulema somalí, criado en los hermanos musulmanes, tiene la misma validez que la de un erudito de Al-Azhar. En otras palabras, nadie posee el poder de excomulgar a un yihadista. Mahoma murió sin separar la religión de la política. No existe un a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Todo es considerado de la misma forma, lo que lleva a afirmar que el Islam es, en esencia, una religión política. Por ello, le resulta tan difícil integrarse en órdenes políticas no musulmanas. Al ser una religión política, los musulmanes tienden a agruparse donde quiera que se encuentren, para reconstituir su su comunidad. Es ilusorio pensar en una integración civil de las comunidades musulmanas en sociedades laicas o cristianas, ya que ellos constituyen su propio mundo. Esta tendencia comunitaria es fundamental para entender fenómenos como la importancia del velo, que se erige como un signo de identidad común, o la adhesión a la comunidad incluso de aquellos musulmanes que, aparentemente, no son muy religiosos. En una religión política, lo político pesa tanto como lo religioso. La fuente esencial del Islam es el Corán, la revelación de Alá a Mahoma. Sin embargo, también está la Sunna, un compendio de dichos y hechos del profeta, además de las acciones de los Sáhaba, los compañeros de Mahoma, y la tradición recogida en la vida en Medina, la primera ciudad fundada por él. Dale like y únete a Conocimiento Feroz. Todas las fuentes doctrinales nos remiten al siglo VII, quedando congeladas en el tiempo, ya que Alá se manifestó a Mahoma de una vez y para siempre. Al no existir una iglesia que permita evolucionar ese legado, todo el corpus doctrinal permanece petrificado en la atmósfera de aquel tiempo. Del siglo VII surge, además, la división mayor del Islam, los suníes, que tras la muerte de Mahoma reconocieron como califa, sucesor, a su suegro Abu Bakr, y los chiíes, que optaron por Alí, sobrino y yerno del profeta, motivo por el cual también se les conoce como alíes o fatimíes, en alusión a la hija de Mahoma. Según la tradición mayoritaria chií, después de Mahoma y Alí se sucedieron hasta 12 imanes. El último desapareció en el año 874 y desde entonces se aguarda su regreso. Con el tiempo, el mundo chií se confinó a las áreas de cultura persa, y no a la árabe, hoy, Irán. La singularidad del mundo chií ha propiciado el desarrollo de algo parecido a un clero. Los ayatolás, o yatoleslam, etc., son estudiosos cuya función es interpretar los signos que el imán transmite desde algún punto más allá del tiempo y que, a su vez, ejercen una autoridad política. La oposición entre suníes y chiíes no es pasajera, sino esencial. Son dos formas irreconciliables de entender el Islam, lo que ha mantenido un conflicto latente durante 1400 años. Aunque, en ocasiones, suníes y chiíes pueden encontrar entendimiento frente a un enemigo común. El salafismo no constituye una ideología política. Salaf significa antepasado o predecesor, y el término se aplica tanto a las 3 primeras generaciones de musulmanes que vivieron el Islam originario como a los primeros autores que lo codificaron, desde principios del siglo IX. El término salafismo surge en el siglo XIX para designar a quienes predican un retorno a las fuentes originarias del Islam. Sin embargo, estas corrientes han estado presentes desde muy temprano, aunque no se les llamara salafistas. No se trata de una desviación ni de un extremismo, sino de un fundamentalismo. La Sharia, ley islámica, no es simplemente una interpretación del Islam, sino la única interpretación posible para aplicar sus reglas a la vida social. Por ello, sigue vigente a nivel popular incluso en aquellos países que han adoptado legislaciones modernas. La idea de que la marcha del progreso terminará por secularizar el Islam, como ocurrió con el cristianismo, es errónea. Para empezar, el concepto de progreso está íntimamente ligado a la visión cristiana de la historia, un concepto que resulta ajeno a otras culturas. La realidad es que todos los intentos de secularizar las sociedades musulmanas muy intensos en el siglo XX han fracasado. Irán, Irak, Siria, Egipto, Libia e incluso Turquía. La reislamización del mundo musulmán constituye, sin duda, el hecho mayor del siglo XX en esa civilización. El yihadismo no es una desviación o una anomalía.
Jihad significa esfuerzo, por la fe, e incluye tanto la conquista personal de la virtud como la imposición violenta de la fe. Está presente en el Islam desde sus orígenes y no es una interpretación errónea. El yihadismo implica considerar al infiel como un ser inferior, desprovisto de dignidad humana por no formar parte de la umma, lo que justifica su aniquilación sin ningún problema de conciencia. Esta visión se extiende también al apóstata, o al musulmán que es considerado traidor. Dale like y únete a Conocimiento Feroz. El musulmán cree en la existencia de Jesús, pero no como Dios, sino como hombre. La creencia en la divinidad de Cristo se considera una blasfemia que merece ser castigada. Por lo tanto, no es correcto afirmar que el Islam sea compatible con el cristianismo. Tradicionalmente, el Islam reserva a cristianos y judíos, religiones nacidas del tronco de Abraham, un papel singular, la dhimmitud. Esto implica respetar sus vidas a cambio del pago de un impuesto y de no hacer pública su fe. No es acertado afirmar que el Islam sea tolerante. Hay mucho más que decir, pero por el momento basta con lo expuesto para ilustrar algunos aspectos fundamentales que todo el mundo debería conocer. El Islam posee su propia lógica, distinta de la de las sociedades surgidas de la civilización cristiana. Hasta pronto, humanidad, donde quieras que estés.